falsos profetas, falsos evangelistas. Es el tema del cual estaré hablando hoy. Falsos profetas, falsos evangelistas. Miren, nadie pone en cuestión que la autoridad de Cristo, Él es quien la da, pero sepan que esa autoridad de Cristo proviene de su naturaleza divina, como el Hijo de Dios, y de su misión divina como enviado del Padre. Hoy quiero mostrar que hay falsos predicadores y falsos profetas que dicen llamarse pastores evangélicos. Todos hablan de Dios, todos predican de Dios, pero son falsos predicadores, más nada. Entonces, es importante conocer que esta autoridad de Cristo, que le fue confirmada por el Espíritu Santo, quien lo capacitó para enseñar con poder y realizar milagros, sepan que esta misma autoridad fue la que Jesús le transmitió a sus apóstoles. Y estos a su vez se la transmitieron a sus sucesores, los obispos, quienes la ejercen a través del magisterio de la Iglesia Católica, administrando los sacramentos hace más de 2000 años hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Que no se les olvide. Otra cosa, son muchos los que afirman autollamarse siervos de Cristo. Y si a esto le agregamos que estos falsos profetas predicadores van casa por casa anunciando el mensaje de la palabra de Dios a su manera, distorsionando el evangelio y escupiendo a todas luces, sin excepción alguna, llámese testigos de Jehová, bautistas, iglesia de los últimos santos, mormones, etcétera, etcétera, afirmando que expulsan demonios, que sanan enfermos, y se enorgullecen diciendo que en la Iglesia Católica no hay poder del Espíritu Santo. Porque los católicos no sanan enfermos. Entre otras cosas más. Hoy les tengo una noticia a las sectas que no les va a gustar. Sí, señor, no les va a gustar. Mi nombre es Ángel Gallo, soy laico católico nicaragüense. Y antes de empezar, pongámonos en las manos del Señor Jesús. A ver. Amado Señor Jesús, sé que tu presencia es evidente en nuestras vidas. Sé que nada nos puede separar de tu amor y de tu mirada. Que tu misericordia es infinita y tu luz llegue a todos nuestros rincones, sanando heridas, fortaleciendo nuestra fe e iluminando un camino nuevo, mejor para cada día. Que así sea. Amén, amén y amén. Gracias, Señor, por escuchar esta pequeña plegaria, Señor, en amor a ti y a todas las personas que nos escuchan. Bendito seas y alabado hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor. Bien. Lo que voy a decir es que los protestantes sí son profetas, claro que son profetas, sí son pastores, pero saben, no pertenecen a la iglesia de Cristo. Porque Cristo no los dejó a ellos, no, señor. Cristo no los nombró a ellos, no, señor. Ni profetas ni pastores, llámese adventistas, bautistas, iglesia de los últimos santos, anglicanos, etcétera, etcétera, etcétera. A ellos Cristo no les entregó ninguna autoridad por la sencilla razón, cuando Cristo vino a la tierra a enseñar, a predicar, ellos no existían. Ellos no formaron parte de aquella comunidad primitiva, naciente, que se iba formando poco a poco, creciendo poco a poco en el amor de Cristo. Esta es la razón que el protestante no lo sabe. Ellos no estaban, ellos no existían cuando Cristo vino a la tierra. Lo aclaro para que usted, hermanito católico,
Tome lápiz y cuaderno, sume, resta, multiplique y divida. Y verá que es imposible que el protestante sea una iglesia de Cristo. No hay manera cómo conectarla por donde lo busque. Hermanitos católicos, sepan hacer la diferencia entre un pastor protestante, herético y apóstata con uno de la jerarquía de la Iglesia Universal Católica, la de Cristo. Escuchen esto. Dice así. Mateo 16:18 dice así. Tú eres Pedro. A ti te doy la llave del reino de los cielos. Lo que ates quedará atado y lo que desates quedará desatado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Es decir, suelto. Esto significa que Cristo fundará su iglesia sobre la figura de Pedro, dándole autoridad y estableciendo un linaje ininterrumpido de sus líderes. ¿Cómo? A través de la sucesión apostólica. De ahí el origen del papado. Los católicos entienden que Pedro es la roca fundamental sobre la que se edifica la Iglesia Católica y que su autoridad ha sido transmitida a todos sus sucesores, los papas, por la tradición apostólica de la Iglesia. Ahora que sabemos y conocemos de dónde le viene la autoridad a la Iglesia Católica, entonces sepan que esta autoridad que Jesús dio a Pedro no terminó con él, sino que se transmitió de generación en generación a través de los papas y obispos. Ahora bien, Mateo acaba de proporcionar las bases bíblicas para la estructura de gobierno y la autoridad de la Iglesia Católica. Escuchemos, Mateo 7:15 dice así: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con disfraces de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Miren, el escritor sagrado está afirmando una verdad. Dice que nos guardemos de los protestantes, que nos guardemos de la secta protestante, porque ellos son falsos profetas. Pero también es una advertencia de esos falsos profetas y pastores que se presentan de forma engañosa. Ellos son conocidos por su fruto, ¿escuchó? Por sus acciones y por sus resultados que producen en la vida de la persona, evidenciando su verdadera naturaleza maliciosa, similar a la de un árbol que produce frutos malos. De eso no hay duda. Métaselo en la cabecita como sea. Mateo está señalando o está diciendo: tengan cuidado, pongan mucha atención. Hay falsos profetas. Si no lo dice Mateo, el protestante no es un falso profeta. Ellos profetizan en el nombre de Jehová. Les doy una muestra, no le digo yo, ellos lo profetizaron a grandes voces. Para el año 2000, estos falsos profetas, de manera descarada, profetizaron que el mundo se terminaría en diciembre de 1999. Esto fue profetizado por las sectas apocalípticas. Y bien, llegamos y pasamos el año 2000, ¿y qué pasó? Nada. El mundo estuvo en suspenso todo ese tiempo. Solo fue una falsa alarma para atemorizar a sus adeptos, pidiéndoles el diezmo, ofrenda y otras cosas más, para que ellos pudieran salvar su alma. El mundo se iba a terminar el año 2000. Entonces, ellos sí son profetas, pero falsos profetas. Así engañan a la gente humilde para robarles. Les meten el mono, les meten el miedo, les meten susto, y así se llenan las iglesias y así se llenan los bolsillos con el diezmo. Y ahora pregúntense cuál fue la justificación que dieron al mundo.
¿Cuál fue la justificación que dieron al mundo estos falsos profetas? ¿Cómo justificaron su mentira, su fracaso? ¿Saben? Ellos mandaron a decir lo siguiente, que por motivos de lluvia, y debido al problema climatológico, se había propuesto el fin del mundo. Vaya usted a creerle a eso. Sí, son profetas, pero falsos profetas. Ahora escuchen, estas sectas apocalípticas, ¿saben? Estas sectas apocalípticas llevaron a sus miembros al suicidio colectivo en masa. A ver, decenas de cuerpos pertenecientes a seguidores de la Iglesia Internacional de la Buena Noticia han sido recuperados en una fosa común en Kenia. Este descubrimiento de una fosa con más de 80 cuerpos que se cree que fueron adoctrinados por su líder para morir de hambre, abandonando su vida terrenal, deja al descubierto el poder de los falsos predicadores mesiánicos y expuesta la ingenuidad de quienes le siguen. Y esta es una historia que se ha repetido innumerables de veces en décadas pasadas con resultados espeluznantes. Ahora te doy 3 de los casos más impactantes en que predicadores con teorías descabelladas del fin del mundo y promesas de salvación llevaron a sus seguidores al suicidio colectivo. A ver, John Newman, Guyana, 1978. Jim Young tenía un discurso seductor que atraía a sus seguidores fanáticos, pero su misión terminó trágicamente cuando miembros del templo del pueblo acribillaron a Ryan y a varios de sus acompañantes. Fue entonces que Jones ordenó reunir a todos los integrantes de la comunidad a quienes les pidió una noche blanca. ¿Cuál fue el final? Acabemos con esto ya, acabemos con esta agonía. Los miembros de la congregación, unos voluntariamente y otros obligados, incluyendo a 300 niños y bebés, bebieron un refresco adulterado con cianuro. En total, más de 900 personas murieron. Es el mayor suicidio colectivo de la historia de la humanidad. Ahora, esta es otra secta llamada Rama Davidiana, Waco, Texas, 1983-1981. Vernon Howell era un joven que venía de una familia disfuncional. Él tenía antecedentes penales por haber tenido relaciones sexuales con una menor. Se integró a la secta davidiana tras una pugna por la dominación. Howell emergió como el líder supremo de los davidianos y cambió el nombre a David Koresh para reivindicar su conexión divina con David, el rey de los judíos, y con Ciro, el grande de Persia. Koresh es Ciro en hebreo. Con acusaciones de abusos sexuales y tráfico de armas, llevaron al Departamento de Justicia de los Estados Unidos a rodear el complejo con órdenes de allanamiento y arresto. El lugar fue sitiado durante 51 días y el 19 de abril las autoridades iniciaron el asedio final. Intercambio de fuego y unas horas después hubo un gran incendio y en cuestión Mount Carmel quedó reducida a ceniza y los 79 davidianos que estaban dentro perecieron. Todos se suicidaron. Vamos con el tercero. Joven Gate, Puerta del Cielo, Rancho Santa Fe, California, 1997. Considerada una de las primeras sectas religiosas de la era del Internet. Escuche bien, de la era del Internet. Usaba la tecnología digital para difundir sus creencias a un público más amplio y cambió como forma de generar ingresos. Fue fundada a comienzos de 1970 por Marshall Applewhite y su esposa Bonnie Desclés. Convenció a sus seguidores a que consumieran un puré de manzana y barbitúrico
acompañado de tragos de vodka. El 26 de marzo de 1977 la policía descubrió los cuerpos de 39 personas, incluyendo a Applewhite, cubierto en mantos de púrpura, con bolsa plástica en la cabeza y uniformado con sudadera blanca y zapatillas negras níquel. ¿Cuál es la diferencia de todas estas sectas? Todas tienen el mismo detalle, el mismo propósito, son falsas. Aunque se llamen iglesias pentecostales, aunque se llamen iglesias bautistas, aunque se llamen testigos de Jehová, y aunque se llamen iglesias de los últimos santos, etcétera, etcétera, etcétera. Tonto es el que le cree. Cuando lleguen a su casa, cuando lo visiten en su trabajo, cuando se suban a los buses, entonces sepan que ellos van disfrazados de ovejas, pero por dentro solo son lobos rapaces. El protestante llega como una ovejita a predicarle: hermanito querido, amado, en el nombre de Jesús les vengo a predicar la palabra de Dios para que usted se convierta al Señor y viva en el amor, porque el amor es lo que nos salva. El amor es la palabra de Dios. Y siguen diciendo, etcétera, 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 etcétera. Y entonces agarran un texto y le predican la palabra y usted se queda maravillado y dice: ¡wow! Este sí que sabe. Este sí que sabe. No es como los curitas. Le sale hasta por los poros el amor de Dios. Y el que no lo conoce, cae. ¿Por qué? Porque por dentro son lobos rapaces, son lobos voraces buscando a quien llevarse a protestante, buscando activamente cómo destruir al católico creyente, dañando su fe con engaños y con tentaciones para apartarlos de Dios y de su propósito. El protestante es un depredador que está al acecho para destruir a su presa. Vamos a hacer una excepción, porque toda regla tiene sus excepciones. Pero yo les digo, ojo, conozcan a los protestantes, véanlos más de cerca para ver si son ovejitas. Porque esas ovejitas que usted cree que son, viven como ovejitas disfrazadas con piel de lobo. Por dentro son lobos carroñeros, buscando a quien llevarse para su rebaño. Y escuche lo que les dice Cristo a esta secta protestante. Es Cristo quien se lo dice, no soy yo. Mateo 7:21 dice así: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Y el protestante me dice: yo te alabo, Señor, y te bendigo, Señor, por todas las generaciones. Pero Mateo les está diciendo lo contrario. No es suficiente que yo diga Señor, Señor. Es quienes hacen la voluntad de Dios Padre y no quienes dicen o fingen ser creyentes, realizando alguna obra religiosa, creen que así ellos van a entrar en el reino de los cielos. Imposible, mentira. Además Mateo advierte claro Mateo, que no basta solo pronunciar palabras de fe o reconocerlo como Señor. No basta realizar actos que solo aparentan devoción, como profetizar o echar demonios. Mateo enfatiza que la fe debe manifestarse en acciones consistentes y en un estilo de vida que obedece a los mandamientos divinos, ya que la fe sin obra se vuelve vana y se vuelve estéril. Esa es una fe que no conduce a la salvación eterna. En resumen, Mateo 7:21 subraya que la salvación se obtiene a través de una vida de obediencia y amor a Dios que se manifiesta en la práctica constante de su voluntad. Mateo 7:21 lo vamos a volver a leer. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Mateo aquí pone la llaga en el dedo. La clave de este versículo sirve como una advertencia contra los falsos discípulos.
contra los falsos pastores protestantes, contra los falsos profetas protestantes. Mateo está en contra de todas las iglesias protestantes que, a pesar de haber abandonado la iglesia católica, todos ellos nunca tuvieron una relación genuina con Dios, porque no hacen la voluntad de Cristo. La fe debe ir acompañada de obras que demuestren esa fe en la práctica. Ahora vean lo que Cristo quiso decirnos. Lo que el Señor adoctrinó, dejando claro que su doctrina no es la doctrina de Pánfilo, ni la de Oscarito Pérez, ni la de Marco Ruiz, ni la de Corina Machado, tampoco es una doctrina propia del hombre, como la del pastor protestante o la doctrina de esos falsos profetas, sino que es la doctrina de Cristo. Y les digo algo más, hay muchas personas en este siglo que siguen diciendo, escuche, Mateo 7, 22 al 23, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre no expulsábamos demonios, y en tu nombre hacíamos muchos milagros, verso 23, pero entonces los declararé, jamás os conocí, apartados de mí, malhechores. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¡Qué duro! ¡Qué triste! Bien, hermanitos, vamos a ir terminando. Concluyo. La Escritura enseña que no basta con decir Señor, Señor. Ya escuchó lo que dice la Biblia. No basta con decir Señor, Señor. Así como lo hacen creer todas las sectas protestantes. Esa es una mentira de Satanás. Es una tergiversación de las Escrituras. Una mentirita piadosa. Y otra cosa, no basta con hacer obras en el nombre de Jesús. Estas no son suficientes para entrar en el reino de Dios. A esto póngale sello. Y escuche esto para que esté claro. Porque el protestante, cuando predica, le miente con medias verdades, usando un texto para sacarlo fuera de contexto. Así predican y engañan al católico. Escuche, las Escrituras son necesarias para cumplir la voluntad del Padre, pero sepa que su elección deliberada de seguir un camino contrario a la ley de Dios, de manera consciente y voluntaria, constituye un pecado mortal. Pecado mortal que puede conducirlo a la muerte eterna. La Iglesia Católica interpreta esta enseñanza como un llamado a la obediencia y a vivir una vida en cooperación y entendimiento con el Evangelio. Pero no solo de palabras, sino también con acciones propias. Lo que voy a decir se lo digo clarito. Escuche bien esto, se lo digo clarito. Cristo rechaza a aquellos que dicen ser parte de Él y no hacen lo que Él manda. Así que olvídese, Señor. Entonces, ¿dónde está la diferencia? La diferencia se da en que esos falsos profetas, en que esos falsos pastores evangelistas, en que esos falsos predicadores de la palabra de Jehová, Jesús les dice, apartaos de mí, los vestidos de oveja, porque ellos no siguen la voluntad del Padre y tendrán que enfrentar las consecuencias de sus acciones con la muerte eterna, más nada. En última instancia, sepan que estas personas pierden la unión con Dios y la vida eterna a pesar de que Dios, escuche bien esto, a pesar de que Dios no deja de amarlos. Él siempre los va a amar. La iglesia siempre les ofrece a estos la posibilidad del arrepentimiento, el cual es esencial para la reconciliación con Dios y la salvación eterna. Pero ellos
continúan con su diatriba, errados. Aleluya, gloria a Dios, que el Señor te bendiga, hermanito. Con el fin de engañar a las personas humildes e ingenuas. Ellos llegan a tu casa predicando la palabra de Dios, pero engañando. Sepan que en el juicio final ellos dirán, Señor, Señor, predicamos tu palabra a toda la gente. En tu nombre llevamos el mensaje. En tu nombre misionamos más que los curistas católicos, que los obispos y que los laicos. Nosotros íbamos casa por casa y aguantamos hambre, sol y sed. No dejamos casa sin visitar. Sí, Señor. Es verdad. Aquí termino. El resumen, yo diría que Mateo 7, 21, 24 significa un llamado urgente. Un llamado urgente. Ponga atención. Un llamado urgente para alcanzar una fe auténtica que se manifieste en la obediencia a la voluntad de Dios. Y no solo en un reconocimiento superficial como lo hacen todas las sectas o iglesias protestantes, bajo la tutela de sus pastores como un clamor religioso. A ellos, a esos falsos profetas, a esos falsos predicadores, Mateo les dice esto y aquí termino. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7, 21. Amén y amén. Gracias por haber compartido este video. Ojalá les sirva de ayuda en su formación católica. Y por favor, hermanito, no se olviden de darle link y darle clic a la campanita, suscribiéndose en este canal católico, Iglesia y Apologética. Ay de mí si no evangelizo, Ángel Gallo. Para que le puedan llegar todas las notificaciones que estaré subiendo y sepan que usted de esta manera contribuye con esta campaña de evangelización católica para toda mi Nicaragua y para el mundo. Que el Señor les bendiga. Amén, amén y amén. Adiós. Gracias.